Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues ya me gustaría daros una buena noticia sobre el tema de los incendios, ¿no? Pero la verdad es que todas las noticias que nos llegan por televisión, por radio, pues la verdad es que no son buenas, pero bueno, es lo que ya se estaba esperando, ¿no? O sea que desde ese aspecto, digamos que no es una gran sorpresa, sino que es, bueno, es el día a día de que van surgiendo en determinadas zonas, en función de cómo cambian los vientos, en función de cómo suben las temperaturas o cómo caen unas gotas de agua, con lo cual se favorece apagar el incendio, etcétera, ¿no? Bueno, inevitablemente hay que, al análisis de los datos, ¿no? Porque nos dan mucha información y, bueno, ayer, por ejemplo, nos daban ya el dato, nos daban el dato de que se habían incendiado en lo que va de año, de 2026, 120.000 hectáreas de terreno. 120.000 hectáreas de terreno. Bueno, por la tarde yo escuché otro dato que era algo más de 100.000 hectáreas. ¿Eh? Bueno, 100.000 hectáreas pues son muchas hectáreas, lógicamente. Pero hay que hablar que ha habido años, el año pasado fueron 350.000 hectáreas aproximadamente o tal, en todo el año. Bueno, yo lo que voy es al dato, por ejemplo, porque claro, cuando se da el dato de superficie quemada. No se dice cuántos millones de árboles se han quemado. ¿Eh? Sabemos más o menos por estimaciones de los satélites, tal, de que en España hay entre 7.000 y 7.500 millones de árboles. Eso es lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pero si hacemos un pequeño cálculo, en lo que es la zona mediterránea, ¿no? El sur de la península, la costa este, donde realmente la reforestación se hace con pino alepensis, con pino, con pino piñonero, Pinus pinea, y luego también con el Quercus rotundifolia, la encina local, por así decirlo, autóctona, ¿no? Del país, a diferencia del Quercus iles por ejemplo, que es de Italia, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante con ese tipo de variedades que normalmente eh, los pinos, por ejemplo, si se siembran en semilla, pues se pueden plantar entre 2.000 y 5.000 semillas por hectárea. ¿Eh? Eso significa que de esas semillas van a salir miles van a salir unos cuantos miles de arbolitos, de plantas, que muchas de esas plantas se van a morir y que, bueno, que más o menos se estima que haya del orden de entre 300, 500 y en el mejor de los casos 800, 900 plantas vivas que digamos que pervivan. ¿Eh? Eh, Cuando se planta una plántula, normalmente en el caso se plantan plantas de una savia o de dos savias, que son plantas ya que tienen un pequeño desarrollo radicular o un desarrollo radicular ya más pronunciado, con lo cual las posibilidades de éxito son mayores, porque también hay que tener en cuenta que los animales, la fauna también contribuye a cambiar de sitio las semillas, a comérselas, etcétera, etcétera, dependiendo de qué especies, ¿no? Pero bueno, con estas especies, los pinos prácticamente y las encinas, pues ya tenemos un abanico muy importante de lo que es la reforestación, que es la plantación para recuperación de terrenos que están erosionados por distintas razones, entre ellas los incendios. Bueno, pues imaginaros 120.000, 100, vamos a poner 100.000 hectáreas. Normalmente se puede hablar de que pueden quedar entre 300, 500 plantas por hectárea, un poco más. Vamos a poner la cifra menor. Vamos a poner que queden 300 plantas por hectárea, 300 árboles por hectárea que sobrevivan y que vayan adelante. ¿Eh? Pues claro, si multiplicamos 300 por 100.000 hectáreas, estamos hablando de que en lo que va de año, pues habrían desaparecido 30 millones de árboles. 30 millones de árboles. Claro, la pregunta es, ¿cuándo vamos a plantar 30 millones de árboles? Porque claro, aunque plantemos 30 millones de árboles, es lo que hablamos siempre con la edad del arbolado, tenemos un déficit
de años acumulado. ¿Eh? Podemos plantar 30 millones, supongamos que podemos hacerlo, que somos capaces, y mañana plantamos 30 millones de árboles. Es decir, bueno, ya hemos repuesto la misma cantidad de plantas que se han quemado. Pero estamos plantando unas plantitas así, y ahí lo que había era unos pinos o había unas encinas que eran ya, que tenían una edad, que tenían un volumen de copa, que tenían un sistema radicular potente, ¿no? Y duradero. Pues ese es un poco el tema, ¿no? Imaginaros si el año pasado se hablaba de 350.000 hectáreas de terreno quemado, pues claro, es que si lo multiplicamos por 300, pues nos volvemos locos, ¿eh? Nos volvemos locos, de verdad. Entonces, claro, el déficit es un déficit acumulado. Entonces, claro, la disculpa de todo eso es decir que, bueno, esto lo provoca el cambio climático, esto lo provoca el clima. No, no, los incendios no los provoca el cambio climático ni el clima. Los incendios los provoca un señor que va con una cerilla o una barbacoa, o un rayo, o una botella de cristal que está y hace el efecto lupa, y, por supuesto, pues gente que lo hace intencionalmente por otras razones, ¿no? Principalmente razones urbanísticas o problemas familiares o locales, sobre todo en municipios, ¿no? En municipios pequeños, ¿no? Donde hay problemas de herencia, de tal, de no sé qué, en fin. Pues eso es un poco el tema, ¿no? O sea, que claro, que es que no podemos echarle, si hay un incendio, pues ha habido un incendio y se ha acabado con no sé cuántas plantas, con no sé cuántos millones de árboles que estaban ahí, pero claro, tenemos que ganarle la guerra a los incendios y la guerra a los incendios se gana plantando más de lo que se quema. Y no hay otra manera, plantando más de lo que se quema. Y esa es la política que tiene que haber por consenso político entre todos los grupos. Plantar más árboles de los que se queman, porque si no tendremos un déficit totalmente imposible de abordar, ¿no? Porque estamos hablando ya de que hace 10 15 años hablábamos de que en la península había un 17% del territorio que estaba en estado de semidesertización. Hace ya 4 o 5 años se empezó a hablar del 19%. Claro, la desertización viene provocada por la erosión y viene provocada por la falta de protección que hace la cubierta vegetal sobre los terrenos, que es lo que mantiene la vida en esos espacios. Entonces, hay que plantar más de lo que se quema. Esto es elemental, muy difícil de hacer, pero los objetivos, el decir que van a plantar 600 árboles o que van a plantar, está muy bien, pero es que si se han quemado tantas hectáreas, hay que tener un balance y decir, se han quemado tantas hectáreas, tenemos que plantar como mínimo, como mínimo, lo que se ha quemado. Y yo insisto en la necesidad de que se plante pensando en la edad que tenían las plantas que se han quemado. Porque tendremos que multiplicar esas unidades que se han quemado por más, por un coeficiente, que será distinto en cada caso y que será, desde el punto de vista ecológico, pues será justo. Será justo porque haremos justicia con el terreno, con la naturaleza. Y bueno, esta es la justicia verde, ¿no? La justicia del medio ambiente. No podemos seguir dejando que se quemen los terrenos, y hay que poner prevención, 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 prevención y plantar más de lo que se quema, plantar más de lo que se quema, plantar más de lo que se quema. Y cualquiera que no proponga, cualquier grupo político que no proponga plantar más árboles de los que se queman, pues desde luego pueden contarnos cualquier cuento chino sobre el medio ambiente, que nos lo cuenten, pero que ya sepan que no nos lo creemos. Hasta pronto.